Segunda de Samuel capítulo 16, o segundo libro de Samuel capítulo 16. Lo he dicho antes y lo digo otra vez y creo que nunca voy a dejar de decirlo, que una de las cosas que me encanta a mí de la Biblia es lo real que la Biblia es. Si la Biblia no es un libro religioso, por así decirlo, que nada más muestra los buenos atributos y las buenas cosas que los personajes que se mencionan en ella hicieron, sino que nos presenta a sus personajes con todo y sus defectos, nos presenta a sus personajes con todo y los problemas que tuvieron. Y eso es bueno para nosotros, porque si nosotros vemos a personas que son mencionadas en la Biblia, sus nombres son mencionados en la Biblia, son halagados en la Biblia, son exaltados en ocasiones en la Biblia, y los vemos cometer pecados, los vemos cometer errores, los vemos equivocarse, los vemos tomar decisiones equivocadas como nos sucede a todos nosotros, y vemos que Dios de todas maneras no los despreció, Dios de todas maneras los recibió, inclusive cuando se arrepintieron los volvió a recibir como si nada hubiera pasado. Eso debe también poner esperanza en nuestros corazones de que los pecados que nosotros cometamos, las cosas que nosotros hagamos, los errores que cometamos y las malas decisiones que tomemos, no va a ser finalmente por lo que vamos a ser juzgados o no en cuanto a si vamos a estar en el cielo o no, sino vamos a ser juzgados dependiendo de si nos arrepentimos de esas cosas, si fuimos al Señor con un corazón contrito y humillado a pedir perdón y nos entregamos y nos encomendamos a Él para que Él nos ayudara a seguir adelante, ¿verdad? Estamos en el Antiguo Testamento, pero Pablo muy claramente nos dice en el Nuevo Testamento que las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento se escribieron para amonestación nuestra, para que nosotros viéramos lo que había sucedido en aquellos tiempos, lo que hicieron aquellos personajes y cómo nosotros debemos de evitar muchas de las cosas que ellos hicieron y cómo debemos imitar algunas de las cosas que ellos hicieron. Estamos estudiando básicamente la vida de David, y la vida de David se ha vuelto un torbellino. Sí, no es el mismo joven que conocimos cuidando ovejas y matando gigantes y tocando su arpa, que en realidad no sabemos si era arpa o no, se le llamaba arpa, se le llama arpa en la Biblia, pero no sabemos si era arpa o no, era un instrumento musical. Ahora es un hombre que ya tiene 7 esposas, que ya tiene una cantidad de hijos, que podemos ver y determinar por lo que hemos sabido de él que fue un padre medio blandito con sus hijos, que cuando hubo cosas que sus hijos hicieron, en lugar de corregirlos, los dejó que siguieran con su vida como si nada hubiera pasado. Y vemos que ahora uno de sus hijos, su hijo Absalón, se está rebelando en contra de él, ¿verdad? Porque el medio hermano de Absalón, Amnón, había violado a la hermana de Absalón, Tamar, y David nunca había hecho nada al respecto. Y Absalón termina matando a su hermano y termina buscando usurpar el trono de su padre, quitar de David al trono, en el trono de Israel, y él tomar el trono. Y eso es lo que está pasando ahorita. Sí, eso es lo que está pasando ahorita. Hemos visto en lo que hemos estado estudiando, hemos visto intriga, hemos visto mentiras, hemos visto traición, hemos visto muerte, hemos visto calumnias. Parece novela, ¿no es cierto? Parece una novela. Pero de nuevo, es la vida real. Es la vida real. Todo lo que hemos vivido lo suficiente tiempo aquí en la tierra nos hemos dado cuenta, hemos sido afectados por cosas parecidas a las que estamos viendo que sucedieron en la vida de David, y también a veces por las mismas razones que las que sucedieron en la vida de David. Entonces, la última vez que estuvimos juntos, David había salido de Jerusalén, iba huyendo. Y ahí en el versículo 14 del segundo libro de Samuel, en el capítulo 16, se nos dice que finalmente el rey y sus seguidores llegaron a cierto lugar y como estaban fatigados, descansaron ahí. Entonces, después de salir huyendo, después de andar corriendo para todos lados y buscando esconderse o huir de la espada de Absalón, finalmente llegan a un lugar donde pueden descansar, y porque estaban cansados, ahí descansaron. La semana pasada les dije antes de irnos, mientras tanto, en el rancho, ¿verdad? Mientras tanto en Jerusalén estaba pasando otra cosa. Cuando pensamos que las cosas no se pueden poner más malas, cuando pensamos que no puede pasar algo más feo de lo que ya había pasado, ¿sí? Todavía aquí se nos tiene otra sorpresa más. Noten, en el versículo 15 del segundo libro de Samuel, capítulo 16, dice: en ese día, Absalón y todos sus hombres entraron a Jerusalén y con ellos entró Ahitofel.
un par de cosas que vemos aquí. Finalmente Absalón llega a la capital política y el centro religioso de Israel. Y esto significaba que había obtenido lo que quería. Ahora era el rey y tomaba el lugar de David, su padre, en la capital de Israel, en el centro religioso. Todo lo que era importante para el pueblo de Israel estaba en Jerusalén y ahora él tiene control de ello, ¿sí? No sé si se han dado cuenta o si se dieron cuenta cuando los terroristas atacaron a Estados Unidos. ¿Sí? ¿Qué atacaron? Atacaron el centro financiero, ¿verdad? Porque se podría decir que es el centro religioso de Estados Unidos, ¿verdad? Porque en Estados Unidos el que termina gobernando a menudo es el dólar, ¿verdad? Y el que tiene más en el banco cuando se muere gana, ¿verdad? Aunque cuando se muere de nada le sirve porque no lo pudo librar de la muerte. De todas maneras se tiene que ir y va a ser sepultado o cremado de la misma manera que una persona que no tiene nada. Pero atacaron eso. ¿Qué atacaron también? Washington D.C. ¿Por qué? Porque es el centro de gobierno. Atacaron que el Pentágono, ¿por qué? Porque es el centro militar. Estaban tratando de tumbar todo lo que significaba algo para Estados Unidos, para hacer que Estados Unidos cayera de rodillas. Bueno, pues en este caso de Absalón, tomó Jerusalén, que era el centro religioso y era el centro político de Israel, y finalmente tenía el control de todo. Otra cosa que vemos aquí es Agitofel. Sí, aquí tenemos a otro hombre que ha tenido una parte muy importante en la vida de David. De hecho, se nos dice que Agitofel era el consejero principal de David. Pero ¿saben qué era también? Agitofel era abuelo de Betsabé. ¿Se acuerdan quién es Betsabé, verdad? ¿Quién fue Betsabé? Betsabé fue la mujer con la cual David cometió adulterio y la mujer a quien le mandó matar al marido para que no se descubriera que Betsabé estaba embarazada de David. Entonces es muy importante recordar eso, que Agitofel era abuelo de Betsabé. Y una vez más vamos a ver aquí cómo este hombre nunca superó su resentimiento, o el resentimiento que tenía contra David. Sí, y lo vamos a ver especialmente en lo que Agitofel le aconseja a Absalón que haga más adelante en este capítulo para solidificar su reinado. ¿Sí? Y hemos hablado mucho de la amargura, hemos hablado mucho del rencor, hemos hablado mucho de guardar rencor y de guardar resentimiento y todo, y lo malo que es, lo malo que puede ser y hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Pues Agitofel, ¿sí?, era un hombre muy sabio. Era un hombre muy sabio, vamos a ver un poco más adelante. Pero toda esa sabiduría no le ayudó para hacer a un lado la amargura que sentía contra David. Y ese fue precisamente lo que le causó caer como cayó. Versículo 16, vamos a ver más acerca de Agitofel en el capítulo 17. Pero ahorita aquí en el capítulo 16, versículo 16 dice: y cuando Husai el arquita, que era amigo de David, vio a Absalón, fue a su encuentro y lo saludó gritando: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Y cuando Absalón vio quién gritaba, le dijo: ¿así es como agradeces la amistad de mi padre? ¿Por qué no te fuiste con él? Noten la indignación que parecía sentir Absalón al ver que uno de los amigos de su padre ahora lo está traicionando. Curioso, ¿no es cierto? ¿Cómo es tan fácil señalar el pecado de otra persona, pero es tan difícil ver nuestro pecado? Absalón está preguntándole aquí a este hombre, le está preguntando: ¿cómo es posible que tú, siendo tan amigo a Husai, le está diciendo, ¿cómo es posible que tú, siendo tan amigo de mi padre, no te hayas ido con él? ¿Por qué no te fuiste con él? ¿Así es como le pagas? Y yo no sé, pero si yo hubiera sido aquí Husai, le hubiera sido: Absalón, ¿cómo es posible que tú estés haciendo lo que le estás haciendo a tu padre? ¿Así es como le pagas? ¿Verdad? Digo, mi mamá siempre dice: Carlos Manuel, acuérdate que cuando apuntas con un dedo, tres están apuntando a ti, ¿verdad? Entonces, es lo mismo aquí. Aquí Absalón está acusando a Husai de traicionar a su padre, pero él no es que no se dé cuenta, no está dispuesto a reconocer que él está haciendo lo mismo, y es peor aún, porque es sangre de su sangre. Sí, es el que ayudó a darle la vida, y bien o mal era su padre. Eso es algo que todos debemos reconocer. Todos
Nuestros padres no son perfectos, no fueron perfectos, no van a ser perfectos. Y es injusto de nosotros cuando somos jóvenes esperar que nuestros padres sean perfectos. Y está mal que como jóvenes a veces juzguemos a nuestros padres y les pongamos encima la responsabilidad de que nosotros somos como somos porque ellos son como son. Lo siento mucho, pero no funciona así. No funciona así. Sí, nosotros llegamos, todos los hijos, todos somos hijos aquí, ¿verdad? De alguien, ¿verdad? Todos somos hijos. Sí, llegó el momento en el que, aunque nuestros padres hayan sido los peores padres, y pudieron haberlo sido, pero llegó el momento en el que nosotros nos dimos cuenta de la diferencia que hay entre el bien y el mal. ¿Sí? No importa cómo lo hayan visto nuestros padres, no importa cómo lo hayan presentado ellos, nosotros mismos nos dimos cuenta que hay una diferencia entre lo bueno y lo malo. Y cuando decidimos hacer lo malo, no lo hicimos porque nuestros padres hicieron lo malo, lo hicimos porque nuestro corazón está dado a hacer lo malo. Está dado a hacer lo malo. No nos gusta pensar en ello, no nos gusta reconocerlo, pero esa es la razón. Me acuerdo a mi mamá, cuando era más chavalo. Me acuerdo una vez en particular, que llorando así, me preguntó por algo que había hecho. No les voy a decir qué había hecho, pero había hecho algo. Y me acuerdo que llorando me preguntó, Carlos Manuel, ¿qué te hice? ¿Qué te hice? ¿Qué hice para que tú estés haciendo lo que estás haciendo? ¿Qué hice para que Dios me esté castigando de esta manera? En aquel tiempo no pensé mucho en lo que me estaba preguntando, ni al contrario, sentía como que... ¿Cómo que qué hiciste? No entendía la pregunta, estaba demasiado tonto, ¿verdad? Cuando uno tiene 17, 18, a veces hasta 25 años, todavía está medio atarantado, ¿verdad? Todavía como que no agarra bien la onda. Me acuerdo una vez que el pastor Brian, que era pastor de aquí de la iglesia, me invitó a predicar. Y el Señor me llevó a ese pasaje en donde Dios le pregunta a Israel, ¿qué les hice? ¿Qué les hice para que me dejaran? ¿Verdad? Y al estar estudiando llegué a la conclusión de que Dios nada les había hecho, que lo único que quería era lo bueno para ellos. Sin embargo, en numerosas ocasiones, en lugar de seguirlo, en lugar de servirlo, en lugar de amarlo, ¿qué hicieron? Se apartaron de Él. ¿Sí? Se apartaron de Él, lo dejaron, lo hicieron a un lado. Y pensé yo en mi propia mente, no les hiciste nada, Señor. Y como que el Señor trajo a mi memoria aquella pregunta de mi mamá, Carlos Manuel, ¿qué te hice? Y me solté llorando. Me solté llorando en ese momento. Porque pensé en mi madre y lo único que pude decir es, no hiciste nada. Hiciste lo que cualquier madre hubiera hecho. Te preocupaste por mí, me regañaste cuando me tuviste que regañar, me pegaste cuando me tuviste que pegar, y aunque la manguera con la que me diste me dolió mucho, de todas maneras lo hiciste porque lo merecía. Sí, y esa es la verdad de las cosas. Sí, que nuestros padres finalmente no van a ser responsables delante de Dios por lo que nosotros hacemos. Nosotros vamos a ser responsables por lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Y entonces aquí Absalón está juzgando a Husai porque no se fue con su padre y porque está traicionando la amistad que su padre le ofreció. Pero no se está dando cuenta que él mismo, no le hace que haya sido David, no le hace como haya sido. Absalón no tenía derecho de hacer lo que hizo. No lo podemos justificar, no lo debemos justificar. Así como no debemos justificar a ningún joven que cae en el pecado, que hace cosas malas, que toma decisiones equivocadas por como el papá fue o por como la mamá fue. ¡No! Porque llega el momento en el que todos sabemos la diferencia entre el bien y el mal y de todas maneras decidimos hacer el mal. Sí, aquí Absalón, así es como agradeces la amistad de mi padre, ¿por qué no te fuiste? Con él está indignado, ¿sí? Está indignado, pero de todas maneras vamos a ver que lo recibe y de hecho lo hace uno de sus consejeros. Y quizás pienso yo que al ver a este hombre Husai, que había sido tan amigo de su padre, ahora quedarse con él, quedarse en Jerusalén y decirle viva el rey y buscar servirle, me imagino yo que quizás Absalón pensó que si que era tan amigo de su papá, estaba dispuesto a hacer esto, quizás él no estaba tan equivocado a hacer lo que estaba haciendo, ¿sí?
A veces buscamos gente que esté de acuerdo con nosotros, ¿verdad? Queremos que alguien esté de acuerdo con nosotros en cuanto a lo que estamos haciendo, porque si alguien está de acuerdo con nosotros, entonces no podemos estar tan mal, ¿verdad? Si todo el mundo lo está haciendo, si todo el mundo está de acuerdo en que esto es bueno, entonces no puede ser tan malo. Pero hay muchas cosas con las que todo el mundo está de acuerdo que no son malas, pero son malas. No importa cómo lo veamos, no importa cómo tratemos de esconderlo o de cubrirlo, son malas porque son malas, ¿sí? Aquí en Estados Unidos se dice que la mayoría, aunque no creo que sea la mayoría, pero se dice que la mayoría está a favor del aborto al instante cuando la persona lo quiera. Se dice. ¿Qué quiere decir? Que porque la mayoría dice que está bien, está bien. No, está mal, no importa cómo lo vean, ¿sí? Y así hay muchas cosas, leyes que los gobernantes de los países pasan y cosas que se aceptan como normales. No son normales, lo que pasa es que ya nadie está dispuesto a hablar en contra de ellos, o nadie está dispuesto a decir que son pecado, o que es malo, o que no es natural, o que es simplemente en contra de la ley de Dios, porque no es lo más popular. Pero no quiere decir que porque nadie dice que está mal, esto no esté mal. Aunque todo el mundo diga que está bien, si Dios dice que está mal, está mal. Y aquí Absalón, quizás al ver a Husai, el amigo de su papá, pensó, hey, si este camarada que era tan amigo de mi padre está dispuesto a traicionarlo, entonces a lo mejor tengo razón en hacer lo que estoy haciendo. Tengo razón en tener este sentimiento contra mi padre y pagarle como le estoy pagando. Pero tenemos que recordar algo. Husai había vuelto a Jerusalén por órdenes de David, ¿sí? Husai no se había quedado en Jerusalén por traicionar a David. Husai había vuelto a Jerusalén porque David le ordenó que se devolviera a Jerusalén. Husai quería irse y estar con David. Husai quería estar al lado de David, había luchado con él y había sido uno de sus hombres por mucho tiempo. Husai era fiel a David, pero David le dice, no te vengas conmigo porque me vas a estorbar. Quédate en Jerusalén. Ahí en 2 de Samuel, en el capítulo 15, miren en su Biblia unas cuantas páginas hacia la izquierda. 2 de Samuel capítulo 15, en el versículo 33 y 34, dice, y David le dijo a Husai, si vienes conmigo vas a hacerme una carga, pero si regresas a la ciudad y te pones a las órdenes de Absalón y le aseguras que lo servirás con el mismo fervor que me ha servido a mí, entonces podrás anular los consejos de Ahitofel. En otras palabras, acércate a él, sírvele, convéncelo de que le vas a servir como me ha servido a mí. Y cuando Ahitofel, que era el consejero principal de David, que ahora es el consejero principal de Absalón, le dé algún consejo, tú, ¿sí?, dale un consejo que anule ese consejo. ¿Sí? Entonces, Husai no estaba traicionando a David, al contrario, estaba ahí para servir a David. En el versículo 37 de 2 de Samuel 15, nos dice, así fue como Husai, que era amigo de David, se fue a la ciudad cuando Absalón entró en Jerusalén. Versículo 18 de 1 de Samuel 16 sigue diciendo, y Husai le respondió, yo soy fiel al Señor y a quien Él y su pueblo elija. Por eso decidí quedarme contigo. ¿A quién debo ir sino a ti? Tú eres su hijo y te serviré como antes servía a tu padre. Dos cosas aquí. Una, Husai está diciendo, yo soy fiel a Dios, ¿sí? Y soy fiel también a quien el pueblo elija como su líder, ¿sí? Y por eso decidí quedarme contigo. Dos, tú eres hijo de David y así como le serví a tu padre, así te voy a servir a ti. Debemos de señalar aquí que Absalón no era el escogido de Dios para ser el rey de Israel. El escogido de Dios, muy claramente lo tenemos visto, era ¿quién? David. A pesar de sus errores, a pesar de sus fracasos, a pesar de sus malas decisiones, el que había escogido Dios para ser rey era David. Y Absalón no estaba ahí porque Dios lo hubiera escogido. Él tomó el trono a la fuerza. Sí, el hecho de que Dios no haya hecho nada para evitarlo, ¿sí? Porque mucha gente piensa que si el escogido de Dios era David, entonces ¿por qué Dios no acabó con Absalón? ¿Por qué no cortó por lo sano? ¿Verdad? ¿Por qué permitió que Absalón tomara el trono?
¿verdad? Y nos queremos poner en el lugar de Dios, ¿verdad? Y empezamos a pensar como piensa el ser humano lógicamente, ¿verdad? Y pues si yo fuera Dios, yo no hubiera permitido que Absalón tomara el trono de David. Yo hubiera acabado con él, yo hubiera puesto un jalón de orejas, hubiera hecho algo para evitarlo, lo hubiera estorbado, algo hubiera hecho para que David no tuviera que salir huyendo y para que Absalón no hubiera tomado el trono, ¿sí? Pero el hecho de que Dios no haya hecho nada para evitar lo que Absalón estaba haciendo, no es que él estuviera de acuerdo, sino que Dios iba a usar la situación por la que estaba pasando Absalón con su padre David para sus propósitos. Esto es algo muy importante que debemos nosotros tomar en cuenta, ¿sí? Que a veces Dios deja que ciertas cosas pasen, no porque esté de acuerdo con ello, sino porque lo que está permitiendo que pase lo va a usar para sus propósitos, ¿verdad? Ahorita pudiéramos decir, Chihuahua, Señor, ¿por qué ahorita con el coronavirus no haces algo? ¿Por qué no lo detienes? ¿Por qué estás permitiendo que tanto cristiano se enferme y hasta se muere? Bueno, si tú tienes el poder para detenerlo, ¿por qué no lo haces? ¿Verdad? Y pensamos como seres humanos y le empezamos a aplicar la lógica humana a la situación por la que estamos pasando. Pero nosotros no sabemos qué está haciendo Dios tras escena. Nosotros no sabemos. Lo está usando para traer a tanta gente a los pies de Cristo. Lo está usando para traer a tantos cristianos desbalagados a volver a creer en el Señor, a volver a acercarse a Él. Lo está usando para que sientan el calor de la prueba y se vuelvan a Dios. Y muchos se están volviendo a Dios. Muchos se están volviendo a Dios en su lecho de muerte, me imagino. Pero se están volviendo a Dios. Y un día cuando estemos en la presencia de Dios vamos a saber por qué Él permitió que todo esto sucediera cuando sucedió. Y vamos a ver quizás dentro de muy poco tiempo los resultados de que las cosas hayan pasado como pasaron. Ahora, quizás no vayamos a estar de acuerdo con esos resultados. Les quiero advertir eso, que quizás no vayamos a estar de acuerdo con esos resultados. Pero eso no quiere decir que Dios no esté obrando, ¿sí? Sabemos claramente que Dios no estaba a favor de lo que Absalón hizo, ¿sí? Pero Él iba a usar lo que Absalón estaba haciendo y lo que David había hecho para sus propósitos. Versículo 20 sigue diciendo, entonces Absalón llamó a Ahitofel y le dijo, ¿qué me aconsejas que debemos hacer? Entonces, aquí está Ahitofel, el principal consejero de David, ahora el principal consejero de Absalón. Y Absalón quiere hacer algo que le ayude a solidificar su reinado, ¿sí? No se imagina lo que Ahitofel le va a sugerir que haga. Noten ahí en el versículo 21. Y Ahitofel le aconsejó, ve al palacio de tu padre y acuéstate con sus concubinas, las que se quedaron cuidando el palacio. Y cuando el pueblo lo sepa, pensará que tu padre te aborrecerá y así la gente se unirá más a ti. Piensen en lo que está diciendo aquí Ahitofel, ¿ok? ¿En qué mente cabe en que David se suba a la azotea del palacio de su papá, ¿sí? Y tenga relaciones sexuales con las concubinas que David había dejado ahí delante de todo el pueblo, para así ganarse, para que así el pueblo se diera cuenta de que él y su padre nunca se iban a reconciliar y la gente se iba a unir más a él? Digo, ¿en qué tiene sentido lo que está diciéndole aquí a Ahitofel? Para nada. Pero ¿saben qué es peor? Que mismo Absalón no vio nada malo con el consejo de Ahitofel. ¿Ok? Digo, yo hubiera dicho algo como que somos animales o qué. ¿Ok? Si no somos animales en la selva que por favor, digo, aún en esos tiempos, no, las cosas no eran así, ¿verdad? Pero ese es el consejo que le da. Él está diciendo que al hacer esto el pueblo iba a saber que él y su padre nunca podrían volver a reconciliarse, porque era imperdonable lo que le estaba diciendo Ahitofel a Absalón que hiciera. Era imperdonable. Y no estaba bien delante de los ojos de Dios. En el Nuevo Testamento tenemos una situación, ¿se acuerdan? En la iglesia de Corinto,
donde un hombre tenía como esposa a la que había sido esposa de su padre, ¿sí? ¿Y se acuerdan lo que Pablo le dijo a los corintios? Les dijo que deberían echarlo de la iglesia, que no deberían permitirlo ahí, porque esas cosas no se miraban ni entre los gentiles. ¿Ok? Y eso es lo que Ahitofel está aconsejando aquí a Absalón. ¿Por qué? Porque dentro del corazón de Ahitofel había tanta amargura que quería completamente destruir a la familia de David. Quería que él y su hijo nunca se pudieran reconciliar. Quería que él y su hijo jamás volvieran a tener una relación de padre e hijo el uno con el otro. ¿Sí? Triste, triste. Cuando alguien usa las diferencias entre una persona y otra, y más entre un padre y un hijo, y en lugar de buscar reconciliarlos, hace cosas a propósito para que esa relación sea dañada aún más. Triste. Y lo vemos seguido, ¿sí? Una pareja se divorcia, ¿sí? Y el papá le mete ideas a los hijos en la cabeza acerca de lo malo que fue su mamá y por eso la dejó. Y cuando van a estar con la mamá le mete ideas en la cabeza a los hijos acerca de lo malo que fue el papá y por eso lo dejó. Y los hijos están, son mis papás, ¿a quién le hago caso? ¿A quién odio más? Okay. Y terminan los hijos creciendo con un gran resentimiento tanto para con uno como para con otro. Y luego ahí están los papás tratando de ganarse el corazón de los hijos, comprándoles cosas y dándoles juguetes y todo tipo de... Y el que regala más es el mejor y con él me voy y con ella, etcétera, etcétera. Y nunca, a veces nunca van a reconciliarse los hijos ni con el padre ni con la madre por lo que los padres están haciendo. Y lo único que están haciendo es amargando a sus propios hijos, amargando su propia familia, destruyendo. Ahora, en nuestro tiempo y en nuestra cultura se dice el 50% de los matrimonios terminan en divorcio. ¿Ok? Así es que puede haber gente divorciada entre nosotros, que está divorciado, que fue divorciada o lo que fuera. ¿Sí? No estoy diciendo esto para juzgar, estoy diciendo esto para que recapacitemos, ¿sí? Cuando tenemos la oportunidad de hablar con los hijos, cuando están en este tipo de situación, no de lo malo que fue el padre ni de lo malo que fue la madre, sino hablar de los defectos que cada uno que los dos tienen y de los errores que cada uno de los dos cometió y las razones por las cuales se separaron, pero inculcándoles a que amen a su papá, amen a su mamá, porque al fin de cuentas son sus padres, ¿sí? Eso es lo que debe de suceder, no tratar de separarlos más de lo que ya están. Si como cristianos que somos siempre, escuchen esto por favor, como cristianos que somos siempre debemos luchar por el perdón y la reconciliación. Siempre debemos de buscar por traer perdón y reconciliación a nuestras relaciones personales o en las relaciones que otros que conocemos tienen los unos con los otros. Aun cuando parezca difícil y aun hasta cuando a nosotros nos parezca como que es imposible, para Dios no hay imposible. Para Dios no hay imposible. Pero dentro de lo que nosotros debemos hacer es buscar siempre el perdón y la reconciliación. Porque para Dios nada hay que sea imposible e irreconciliable. ¿Sí escucharon eso? Para Dios no hay nada imposible y no hay nada irreconciliable. Porque eso es lo que vemos que Él hizo por medio de su Hijo Jesucristo. Esa fue la razón por la que Jesucristo vino. Esa fue la razón por la que envió a Jesucristo, para reconciliar al mundo consigo mismo. Sí, Dios no tenía que reconciliarse con el mundo. Dios no había hecho nada malo. Pero por el gran amor con que nos amó, envió a Jesucristo para, por medio de Jesucristo, nosotros, el mundo, poder reconciliarnos con Dios. ¿Sí? Y si somos cristianos, si somos seguidores de Cristo, ese debe ser el mismo corazón que debemos tener. El buscar la reconciliación entre padres e hijos, buscar la reconciliación entre cónyuges cuando se puede todavía, ¿sí? Buscar la reconciliación entre hermanos en la iglesia y no tratar de separarnos. ¿Sí? Es el ejemplo que Dios nos dio, ¿cierto? Romanos capítulo 5, los versículos 10 y 11.
Dice esto, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque por quien ahora hemos recibido, ¿qué dice? La reconciliación. ¿Sí? La reconciliación. Hemos sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Pablo les escribe a los colosenses en Colosenses 1, 21 al 23. Y también ustedes que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos, tanto en sus pensamientos como en sus acciones, ahora los ha ¿qué? Reconciliado. ¿Qué tanto? Completamente, dice la Reina Valera contemporánea, en su cuerpo físico por medio de la muerte, para presentárselos a sí mismos santos, sin mancha e irreprensibles, siempre y cuando en verdad permanezcan cimentados y firmes en la fe, inamovibles en la esperanza del evangelio que han recibido, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, he llegado a ser ministro. Entonces nos ha reconciliado completamente para presentarnos a nosotros mismos delante de sí mismo, sin mancha e irreprensibles. ¿Se fijan hasta dónde llega el amor de Dios? Hasta dónde llega la gracia de Dios. Que nos reconcilió, nos quiere tanto, nos ama tanto, pero aun cuando nos ame no puede tener comunión con el pecado, no puede tener compañerismo con el pecado. Pero nos ama tanto que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo Jesucristo a que por su muerte, Él pudiera reconciliarnos a nosotros consigo mismo. Para que cuando vayamos a su presencia estamos completamente libres de toda culpa, de todo pecado, de toda maldad por la sangre de Jesucristo. ¿Sí? Dense cuenta de eso. Ese es el ejemplo que debemos seguir. ¿Sí? No guardar rencores, ni fomentar rencores, ni tú tienes razón, o ella es la que se equivocó, o tú eres el que te equivocaste, o etcétera, etcétera. Sino, ¿sabes qué? Reconcíliense. Si no se pueden reconciliar como marido y mujer, reconcíliense cuando menos como seres humanos. Y no dejen que la amargura y el rencor los contamine a ustedes más de lo que ya están contaminados, y contamine también a sus hijos. Y no lo permitan. A los corintios, Pablo les escribe en 2 de Corintios 5, noten, comenzando con el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva criatura, atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Se están escuchando eso? Nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese es el ministerio de nosotros como iglesia y como cristianos individuales, buscar reconciliar a la gente que no se ha reconciliado con Dios, para que tengan las mismas bendiciones que nosotros. Versículo 19, sigue diciendo ahí en 2 de Corintios 5, esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. El que no cometió ningún pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Pero noten aquí, el consejo de Agitofel es como para asegurar que Absalón y David no se reconciliaran jamás. Y les digo una cosa, David y Absalón no se reconciliaron nunca. No se reconciliaron, no tuvieron la oportunidad. No tuvieron la oportunidad. ¿De quién fue culpa? ¿De David? Sí. ¿De Absalón? Sí. Porque ninguno de los dos estuvo dispuesto a hacer lo correcto. Y eso es una de las cosas que nosotros cuando aconsejamos a matrimonios es, uno de los dos tiene que estar dispuesto a hacer lo correcto aunque el otro no esté dispuesto a hacerlo. ¿Sí? Pero si ninguno de los dos está dispuesto a hacer lo que debe hacer, entonces ¿saben qué va a suceder? Ese matrimonio va a fracasar.
Esa relación con su hijo, con sus hijas, con sus padres, va a fracasar. Uno de los dos, o los padres o los hijos, tienen que hacer lo correcto. ¿Sí? Dos males no hacen un bien. Sí, tenemos que entender esto. Sí, versículo 22 dice, se levantó entonces en la azotea una tienda de campaña para Absalón, y éste se acostó con las concubinas de su padre a la vista de todo el pueblo. No me lo imagino. Que fue por una y la paseó por la azotea para que todo el pueblo la mirara, y luego se metió a la tienda, hizo lo que tenía que hacer, y luego después de algún tiempo sacó a otra, la paseó por la azotea y lo siento mucho, estoy siendo medio gráfico aquí, pero eso es lo que se nos está explicando aquí en las Escrituras. ¿Por qué? Porque vemos hasta dónde puede caer, a las bajezas a las que puede caer el hombre con el corazón amargado, con el corazón lleno de resentimiento, con el corazón lleno de venganza. ¿Sí? Entonces eso fue lo que hizo. Sacó, me imagino, una tras otra, la paseó. No sé si hubiera habido un heraldo en la azotea que proclamó que esto es lo que... No sé. Pero esto fue lo que hizo, y esto fue un acto deshonroso que Absalón hizo aquí. ¿Sí? Y también esto nos dice mucho de Agitofel, quien debió haber experimentado, me imagino yo, una extraña sensación de satisfacción al ver a las mujeres de David ser violadas de la manera en la que quizás él pensó que su nieta Betsabé había sido violada. ¿Sí? Pero no le importó la vergüenza, el abuso por la que estas mujeres tuvieron que pasar. No le importó la vergüenza y la condenación que Absalón estaba echándose sobre sí mismo por haberle hecho caso. No le importó el sufrimiento del pueblo de Israel al estar viendo este hecho tan vergonzoso. ¿Sí? Lo único que le importaba era que tenía que vengarse, tenía que hacer a David sentir lo que él había sentido cuando su nieta fue tomada por David. Y saben que, de nuevo, hemos hablado de esto varias veces, pero creo que está aquí porque tenemos que entender lo serio de esto. Porque esto nos muestra el poder del resentimiento. Agitofel estaba dispuesto a ver a estas mujeres ser abusadas, a ver a Absalón pecar gravemente, al ver al pueblo de Israel sufrir grandemente, todo para simplemente satisfacer su amargo deseo de venganza. Y esto nos muestra cómo un hombre que era tan sabio puede caer tan bajo. ¿Sí? Este incidente tan deshonroso también nos muestra que lo que Dios dice va a pasar. Que lo que Dios dice va a pasar, porque esto fue lo que Dios le dijo a David que iba a pasar. ¿Se acuerdan? En 2 de Samuel, capítulo 12. Los versículos 11 y 12, pero así dice el Señor, yo haré que el mal sobrevenga sobre tu propia casa. Ante tus propios ojos entregaré tus mujeres a tu prójimo, y a pleno sol se acostará con ellas. Lo que tú hiciste en secreto, yo lo haré a plena luz del día y en presencia de todos los israelitas. ¿Sí? ¿Qué está haciendo? El Señor está permitiendo todo esto. ¿Por qué? Porque lo está usando para que David se dé cuenta de cuán grande fue el pecado que cometió delante de Dios con Betsabé. Cuán grande fue el pecado que había cometido con Betsabé delante de Dios. Así de serio es. Así de serio es el pecado para Dios. ¿Sí? Y de nuevo, se los he dicho muchas veces, cuando venimos a Cristo somos salvos de la consecuencia final del pecado, que es una condenación eterna en el infierno. ¿Sí? Pero las consecuencias terrenales del pecado, si seguimos insistiendo en vivir en él y en practicarlo, las vamos a sufrir aquí en la tierra y a menudo a la vista de todo el mundo. ¿Sí? Por eso tenemos que arrepentirnos en cuanto nos damos cuenta que estamos haciendo algo que no agrada. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que ir a Dios y pedir perdón. ¿Sí? Porque no queremos que nos corrija en público. ¿Sí? No queremos que nos corrija. Debemos humillarnos delante de Dios.
Cuando llegue el tiempo, Él nos va a exaltar, pero tenemos que humillarnos delante de Dios. En el versículo 23, noten, en aquellos días, noten lo que dice aquí de Agitofel. En aquellos días los consejos de Agitofel valían tanto como el consultar al Señor y eran buenos tanto para David como para Absalón. Noten por favor lo que se está diciendo aquí de Agitofel. Era un hombre sabio, era un hombre entendido, era un hombre que conocía a Dios. ¿Sí? Era un hombre que escuchaba de Dios. Por eso fue el consejero de David por tanto tiempo y hubiera sido muy buen consejero de Absalón. ¿Sí? Y si hubiera guardado su corazón de la amargura y del rencor y de la venganza, quizás le hubiera dicho a Absalón, Absalón, ¿en realidad quieres mi consejo? La estás regando con rebelarte contra tu padre, porque no estás haciendo la voluntad de Dios. Pero cegado por su venganza, ¿sí? Cegado por la amargura, cegado por todas estas cosas, ¿sí? Aconsejó a Absalón a que cometiera este acto tan necio y destructivo. Y podemos ser muy sabios, mis hermanos. Podemos tener mucho conocimiento bíblico, podemos tener mucha instrucción y educación. Pero si dejamos que el resentimiento, si dejamos que la amargura, si dejamos que el rencor nos vuelva en personas vengativas, el deseo de venganza nos va a cegar y podemos cometer el mismo error que Agitofel y el mismo error que Absalón. No se puede negar que este consejo fue un consejo necio y destructivo. Sí, pero también podemos ver que al permitir Dios que Agitofel diera este consejo a Absalón, Dios de hecho, y apunten esto, Dios de hecho, ¿sí? Estaba contestando una oración que David hizo en 2 de Samuel 15:31, o una observación que él hizo que yo creo que fue una oración. Porque cuando David se enteró que Agitofel estaba entre los conspiradores, dijo, Señor, haz que Agitofel se equivoque cada vez que aconseje a Absalón. Entonces David había pedido esto precisamente. ¿Y qué fue lo que usó el Señor? Usó al mismo hijo de David para que Agitofel le diera un consejo equivocado e hiciera lo que hizo. ¿Sí? ¿Saben qué? Por alguna razón, y no lo entiendo, Absalón creyó que podría establecer su reino a través de la inmoralidad. ¿Sí? Hay gente en el mundo hoy, ¿verdad?, que cree que puede establecer un gobierno, un reino basado en la inmoralidad del pueblo que quiere gobernar, ¿verdad? Tanto de un partido como del otro. No estoy hablando de partidos ni quiero meterme en política. Final de cuentas, tanto uno como el otro son hombres y los dos son imperfectos y los dos tienen fracasos y los dos, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera a veces el hombre cree que puede establecer un gobierno, establecer un reino a través de la inmoralidad. Y eso es una necedad. ¿Sí? Agitofel o Absalón y Agitofel eran políticos listos y hábiles, pero ignorantes y por el resentimiento. No eran ignorantes porque no sabían, eran ignorantes por su resentimiento a los caminos de Dios. ¿Sí? Escuchen, lean conmigo, ya mero estamos por terminar. Lean conmigo en Hebreos capítulo 12, los versículos 14 al 15. Creo que estos tres pasajes que vamos a leer ahorita son consejos para nosotros aquí hoy. No importa en dónde nos encontremos en nuestro peregrinar cristiano, creo que son consejos que deberíamos de escuchar. Hebreos capítulo 12, los versículos 14 y 15. El escritor a los hebreos les dice, procuren vivir en paz. ¿Con cuántos? Con todos. Y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios. Escuchen, no dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. ¿Sí? Tengan cuidado.
No se vayan a perder de la gracia de Dios. No dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles. ¿Para qué? Para seguir su caminar cristiano, para seguir su caminar con el Señor, para seguir sirviéndole a Dios, para seguir haciendo lo que Él los ha llamado a hacer. Y lo más importante, hacer que muchos se contaminen con ella. Hay muchos que envenenan sus propias cisternas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Cisterna es un pozo, ¿sí? En donde la gente va y saca agua para su familia, para los animales o lo que sea. Hay mucha gente que envenena su propia cisterna, el pozo de su casa, simplemente por estar completamente amargado y estar corazón lleno de venganza y lleno de maldición y lleno de resentimiento hacia alguien en la familia. No permitamos que eso suceda. Sí, padres con hijos, hijos hacia padres, cónyuges el uno al otro. No dejemos que la amargura nos contamine y nos llene de resentimiento y nos haga caer. ¿Sí? Entonces, tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios, no dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. ¿Saben que alguien dijo, no me acuerdo quién dijo, dónde lo leí, que el tener el corazón lleno de amargura es como fomentar amargura en el corazón es como tomar veneno y esperar que la persona contra la que tenemos esa amargura se muera? ¿Sí? ¿Quién es el que se va a morir? ¿El que se está tomando el veneno? ¿La persona a la que se está deseando que se muera? Nosotros mismos. Ay Dios, nosotros mismos. Es una necedad pensar que podemos fomentar amargura y resentimiento en nuestro corazón y que la persona contra la que para que sepa, para que sufra la canalla, ¿verdad? Para que sufra el mendigo, ¿verdad? Para que le duela, para que le arda. Y el único que se está haciendo daño es ¿quién? El que está tragándose toda esa bilis, toda esa amargura, todo ese enojo, todo ese coraje, todo ese deseo de venganza, ¿verdad? Pablo les escribe a los colosenses en Colosenses 3, 12 al 14. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Sobre todo, revístanse de amor, que es amen a sus enemigos. Si tienen hambre, denles de comer. Si tienen sed, denles de beber. Oren por los que los ultrajan y los usan. Ese es el mandamiento, ¿no es cierto? Sí. Queremos hacerle, eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Y por último en Efesios 4, los versículos 31 y 32. Lo hemos leído antes, lo vamos a seguir leyendo porque es relevante a lo que estamos viendo en esta historia de Absalón y Ahitofel. Desechen todo lo que sea amargura. ¿Cuánto? Todo lo que sea amargura. Todo lo que sea enojo. Todo lo que sea ira. Todo lo que sea gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Cómo les ha perdonado a ustedes Dios en Cristo? Todo. Pasó por alto nuestros peores pecados, ¿no es cierto? Y no los pasó por alto, está mal dicho eso, no lo pasó por alto. Todos nuestros pecados, hasta los peores, se los cobró a Jesucristo en la cruz. Él pagó por ellos, porque no hay ni un solo pecado que no sea castigado. Todos los pecados fueron castigados sobre Jesucristo en la cruz. Entonces no los pasó por alto. Cobró el precio del pecado, pero lo cobró en el cuerpo de su Hijo Jesús. Así es que nuestros pecados no simplemente pasaron así por Dios, no tiene nada. No, piensa en su peor pecado. Y no lo estoy diciendo para que se autocondene, lo estoy diciendo para que sepa hasta dónde llegó el amor de Cristo por nosotros. Piensa en su peor pecado. E imagínase a Jesús en la cruz diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y
luego decir, hecho está. Él lo pagó. Dios no lo dejó pasar por alto. Dios no lo dejó sin cobrar. Se lo cobró a Él y no a nosotros. Pero nosotros somos tan rápidos para querer cobrar el pecado de otros, ¿verdad? Pensemos, mis hermanos, en el daño que nos estamos haciendo nosotros mismos cuando esa es la actitud que tomamos. Amén. Oremos.